Nuestro universo se rige por leyes naturales. Las estrellas nacen, los planetas orbitan. Las vidas empiezan y acaban. Pero, ¿y si bajo estas leyes fundamentales existiera un código oculto, una matriz de conciencia que moldea la propia realidad? Surge así una noción controvertida, que el universo no es un mero escenario donde se despliegan las leyes naturales, sino un lienzo pintado por las pinceladas de la conciencia. Desde la antigüedad, la búsqueda por descifrar estos misterios ha unido a las mentes más brillantes de todas las civilizaciones, desde los sabios de antaño hasta los pensadores modernos de hoy. Un hilo común teje a través del tiempo la búsqueda de la comprensión de las leyes subyacentes que dan forma a la existencia. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si la esencia misma de estas leyes está enraizada en la conciencia que las observa? El universo no siempre ha sido como lo vemos hoy. Se expandió a partir de plasma caliente blanco hace miles de millones de años, luego se transformó en átomos y moléculas, después en estrellas, galaxias y planetas. La vida llegó mucho más tarde, y con ella la conciencia tal y como la conocemos en nosotros. En concreto, otras criaturas también son conscientes, pero aún no hemos averiguado hasta qué punto. Tampoco sabemos exactamente cómo o cuándo nos convertimos en criaturas conscientes y autoconscientes. El desarrollo de nuestro cerebro, que se supone que es la semilla de la conciencia, llevó millones de años, esto sí lo sabemos. El resto es un misterio. Es posible que seamos las únicas criaturas plenamente conscientes del universo. Pero no es muy probable. Habitamos un planeta en órbita alrededor de una estrella que es una entre 100.000 millones en la Vía Láctea, y hay miles de millones de galaxias en el universo. Es mucho más probable que haya seres plenamente conscientes dispersos por todo el cosmos. Que estemos solos o no, en realidad, no importa. Nuestra conciencia tuvo que surgir de algo, no surgió sin más. Hay quienes creen que el universo y todo lo que hay en él es consecuencia de sucesos aleatorios, y que incluso las llamadas leyes de la naturaleza han surgido al azar. Pero la propia existencia de la conciencia, de nuestra conciencia, lo refuta. La cognición no es un proceso arbitrario. Más que ninguna otra cosa, la conciencia implica que el orden natural es real. El filósofo del siglo XVII Benedicto de Spinoza, no creía que el universo surgiera accidentalmente. En la Ética, escribió, nada en el universo es contingente, sino que todas las cosas están condicionadas a existir y operar de una manera particular por la necesidad de la naturaleza divina. El panpsiquismo, la teoría de que todo el universo es consciente, no es en absoluto una idea nueva. Ha existido de una forma u otra a lo largo de los siglos y en muchos entornos culturales y religiosos diferentes. Pero el panpsiquismo no es necesariamente anticuado o incluso místico, ya que existen muchos argumentos modernos, seculares e incluso científicos que también lo defienden. Seas religioso o no, lo más probable es que al menos uno de estos tres argumentos te haga replantearte cómo ves el mundo que te rodea. El primer argumento es lo que llamamos la teoría de la información integrada. Gran parte del mundo está de acuerdo en que la conciencia es un fenómeno muy extraño. Una dificultad particular que tienen los científicos con la conciencia es que es imposible llegar a ella desde los primeros principios. O dicho de otro modo, simplemente no se presta al proceso reductivo de la ciencia moderna. A diferencia de la integración sin fisuras que suele caracterizar la exploración científica, la conciencia se resiste a surgir de componentes fundamentales como las neuronas o los átomos, confundiendo los esfuerzos por precisar su origen. Las experiencias subjetivas de tonos rojos o emociones como la alegría, denominadas qualia, plantean lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia, un enigma aparentemente impermeable a los enfoques convencionales. Así que, en lugar de trabajar desde la base, el neurólogo Giulio Tenoni propuso un enfoque descendente. Este enfoque, conocido como teoría de la información integrada, afirma que podemos clasificar la conciencia en función de los factores comunes que comparten todas las cosas que sabemos que tienen conciencia. De todas ellas, Tenoni señala que todas comparten ciertas propiedades. Recogen información y la integran. De este modo, la teoría de Tenoni propone una definición de la conciencia como integración de la información. Según esta teoría, a cualquier sistema complejo se le puede asignar un número que indique qué tan integrado está.
Ese número da una medida teórica de la información de la conciencia. Cualquier sistema al que se le asigne un número superior a 0 tiene cierto grado de conciencia. Aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas. Obviamente, esta definición incluye animales y humanos con cerebro. Pero también incluye a las máquinas, lo que significa que, al menos en teoría, cosas como Internet podrían ser conscientes. Y lo que es aún más extraño, existe un sistema mucho más amplio del que sabemos que recoge e integra información, el propio universo. En un momento dado, innumerables cantidades de datos se están integrando en todo el universo, desde colisiones atómicas a complejas reacciones químicas a gran escala, todo lo cual requeriría superordenadores tremendamente potentes para reproducirse. El segundo argumento es la conciencia cuántica. Algunos teóricos han hecho fuertes intentos analógicos de argumentar a favor del panpsiquismo en relación con los extraños fenómenos observados en la física cuántica. El filósofo estadounidense William Lacan hizo una vez esta afirmación al proponer cómo puede surgir la conciencia. Un pequeño monitor proporciona un poco de conciencia, con más monitores y mejor integración y control se consigue una conciencia mayor y más plena. En este caso, Lacan considera la monitorización y la integración como un componente básico de la conciencia. De forma muy similar a Tenoni, hay muchas formas de enmarcar el argumento del panpsiquismo cuántico. Una de ellas trabaja sobre esta definición de monitorización e integración. Consideremos la propiedad cuántica llamada entrelazamiento, en la que se puede observar que dos fotones tienen polarizaciones correlacionadas. La polarización de un fotón tiene un efecto sobre el otro, sin importar lo lejos que estén, lo que significa que, en un sentido muy real, cada fotón está monitorizando al otro. Se deduce, por tanto, que la pequeña conciencia descrita por Lacan puede existir en el nivel cuántico, donde la monitorización se produce a muy pequeña escala en todo el universo. Lo que quizá no esté tan claro es cómo se extendería esta vigilancia en una red integrada como las que se analizan en la teoría de la información integrada. Se trata de un problema que los pansistémicos quizá deban explorar en futuras investigaciones. El tercero es el no emergentismo. Los dos últimos argumentos han afirmado que la conciencia podría emerger de sistemas informacionales integrados. Pero otra teoría interesante trabaja con la idea de que la conciencia puede no ser emergente en absoluto. El no emergentismo, como su nombre indica, es un argumento basado en la idea de que las propiedades emergentes no existen. Lo que esto significa es que las propiedades básicas de los sistemas complejos pueden reducirse también a los componentes más simples de esos sistemas. En otras palabras, nada viene de la nada, y la conciencia debe encontrarse no solo en sistemas enteros, sino también en sus componentes más básicos. Esta teoría postula la conciencia como una propiedad universal de la materia y, en consecuencia, debe significar que la conciencia está presente en todo el universo material. Quizá uno de los argumentos más intrigantes proceda de una mezcla de no emergentismo y evolución. Muchos teóricos, entre ellos el matemático y filósofo inglés William Kingdon Clifford, han sostenido que la evolución es un proceso que crea sistemas complicados a partir de otros más simples, pero que no genera propiedades totalmente nuevas como la conciencia. Naturalmente, esto significa que los componentes simples de los sistemas biológicos deben contener las mismas propiedades que encontramos en todo el sistema en sí, la conciencia. Puede resultar útil reflexionar sobre este argumento haciendo un rápido viaje hacia atrás a través de nuestra propia cronología hereditaria. ¿En qué momento desarrollaron nuestros antepasados la conciencia con la aparición de nuestra especie? Es poco probable, dado que nuestros antepasados también tenían cerebros y sistemas nerviosos intrincados. ¿Y la aparición de los vertebrados? Tampoco parece probable, dada la excepcional inteligencia de muchos moluscos como calamares y pulpos. Incluso en lo que respecta a la teoría de la información integrada, los organismos unicelulares llevan a cabo sus propios procesos de entrada y salida mientras almacenan, procesan e integran datos, lo que podría muy bien equivaler a una forma de conciencia. Aunque estas teorías no son perfectas y, como mínimo, no son concluyentes, apuntan hacia algunas posibilidades convincentes. Entonces, ¿es consciente el universo? Todo es mente, lo que significa que el universo mismo, a un nivel subyacente y fundacional, es mental. Que todos los fenómenos de la vida,
la materia y la energía del universo son material. Son pensamientos de una mente viva infinita y universal, lo que significa que todas las cosas comparten una conexión en el hecho de que existen dentro de la mente del todo, como se dice, y por lo tanto todas están sujetas a las leyes de las cosas creadas. Este universo mental, a modo de experimento, podría explicarse como una inteligencia infinita, un campo inteligente, e incluso la naturaleza de la conciencia misma, creando un diálogo del pensamiento que danza con el pensamiento. El principio del mentalismo explica la naturaleza de la energía, el poder y la materia como subordinados a la mente, tal y como se manifiesta en nosotros mismos y en la naturaleza omnipresente de todas las cosas. Cuando ves todo lo que piensas, y por lo tanto haces, como una interacción de pensamiento con pensamiento, desarrollas una comprensión del primer principio del mentalismo, lo que te permite comprender las leyes del universo mental. La idea de que todo es mente conecta sin problemas con la filosofía hermética, forjando un vínculo entre la conciencia y la sabiduría temporal. Esta conexión revela que el núcleo del universo tiene sus raíces en el poder de la mente. El hermetismo explora cómo se relacionan el pequeño y el gran mundo. Los 7 principios herméticos que rigen el funcionamiento del universo encajan bien con el principio del mentalismo. Demuestra que los pensamientos son cruciales. Como ocurre con el principio de polaridad, según el cual el amor y el odio comparten un hilo energético. Esta idea ayuda al cambio personal a través del pensamiento consciente y la elección. En esta mezcla de pensamiento, el mentalismo y el hermetismo ofrecen vías para el cambio. Nuestra mente se convierte en un laboratorio donde los pensamientos dan forma a la realidad. Las leyes del universo mental guían los giros de la vida. En el corazón de este concepto yace la revelación de que el universo, en su núcleo, está impregnado de conciencia. Esta conciencia impregna la intrincada danza de las partículas subatómicas, dando lugar a la sinfonía de la propia realidad. Cuando nos adentramos en el mundo de la física cuántica, descubrimos un reino en el que las partículas muestran un comportamiento que desafía nuestra comprensión convencional. Las entidades subatómicas parecen existir en múltiples estados simultáneamente, solo colapsando en un estado definido tras la observación. Este curioso comportamiento se hace eco del principio del mentalismo, que sugiere que el acto de observación impulsado por la conciencia desempeña un papel fundamental en la configuración de la realidad. Pensemos en los electrones, esos minúsculos vagabundos subatómicos. Danzan alrededor de los núcleos atómicos y sus trayectorias se ven influidas por probabilidades más que por caminos establecidos. En esta danza vislumbramos la flexibilidad inherente al universo. Un reino donde la conciencia teje sus encantadores patrones. La conexión entre la conciencia y el universo va más allá de las partículas diminutas. Se extiende a todo el cosmos. Las galaxias se mueven siguiendo patrones. Las estrellas nacen y mueren, y los cuerpos cósmicos interactúan como partículas en danza. Esta danza cósmica nos lleva a preguntarnos si estos acontecimientos son solo mecánicos o si muestran la existencia de una mente cósmica consciente. Los científicos encuentran orden en el aparente caos del universo. Las galaxias se agrupan y se alinean de formas que no parecen fruto del azar. ¿Podría ser esta danza cósmica organizada un signo de una conciencia universal que lo guía todo? La idea de que todo es mente también nos lleva a pensar en cómo nuestra conciencia personal está vinculada a la inteligencia mayor del universo. Al igual que nuestros pensamientos afectan a nuestras propias vidas. ¿Podría nuestra conciencia compartida dar forma a todo el universo? Esto nos lleva a la vieja pregunta de si solo estamos observando el universo o si en realidad formamos parte de su historia. En esta mezcla de conciencia y existencia, diminutas partículas se convierten en parejas de baile con nuestros pensamientos. El universo se convierte en un lienzo, donde la conciencia es el artista, creando desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. La conexión entre las partículas y la conciencia cósmica nos pide que veamos el universo como un ser consciente en sí mismo. Nos hace replantearnos lo que sabemos de la realidad, sugiriendo que nuestra conciencia podría no estar separada del universo, sino profundamente conectada a él. La filosofía de Platón divide nuestra realidad en 2 reinos, el mundo material de las apariencias fugaces, en constante flujo e imperfección, y el mundo de las ideas eternas, o formas.
Este reino de las formas representa un dominio de perfección inmutable, donde los ideales atemporales encuentran su hogar. La creencia de Platón postula que todo lo que percibimos en nuestro reino material es una mera imitación de la forma ideal que reside en este reino perfecto. Señaló astutamente que, mientras que nuestros sentidos nos familiarizan con el reino material, el reino de las formas sigue siendo accesible solo a través de la contemplación intelectual. Como individuos confinados en una caverna, ajenos al mundo exterior. Platón empleó esta analogía para describir nuestra limitada conciencia del reino de las formas. Sin embargo, reconocía una comprensión innata de estas formas y teorizaba que nuestras almas se originan en este reino. Y tienen una conexión intuitiva con él anterior a nuestra encarnación. ¿Podría ser que nuestras percepciones, moldeadas por la danza de la conciencia, sean meros reflejos de estos ideales atemporales? Al navegar por los límites de nuestro entendimiento, nos encontramos ante una encrucijada de preguntas. ¿Somos observadores de un tapiz cósmico? ¿O es posible que nuestra propia conciencia teja los hilos de la realidad? El difunto físico John Wheeler llegó a la conclusión de que la aparente rareza de la mecánica cuántica se basaba en una verdad aún mayor y más extraña, que el universo en su conjunto se pudre en un estado de incertidumbre. Y se convierte en un claro ser real cuando es observado por un ser consciente. Eso somos nosotros. Participamos en la creación no solo de lo cercano y lo de aquí, sino también de lo lejano y lo de hace mucho tiempo, afirmó Wheeler en 2006. Llama a su interpretación principio entrópico participativo. Si está en lo cierto, el universo es consciente. Esta idea sugiere que el universo, en toda su inmensidad, habita en un estado de potencialidad hasta que es observado por seres conscientes. Nuestro propio acto de observación, se propone, aporta claridad al nebuloso paisaje de posibilidades, dando forma a la realidad de maneras que desafían la explicación convencional. La propuesta de Wheeler resuena con la profunda conexión entre conciencia y existencia. Es una perspectiva que se hace eco de los sentimientos atemporales de Albert Einstein, que imaginó la esencia unificadora del arte y la ciencia en el despertar de un sentido cósmico de conexión. Al comprometernos con los misterios que nos envuelven, vislumbramos la profunda interacción entre nuestra conciencia y el propio universo. Aunque el principio entrópico participativo puede eludir la validación empírica, su esencia perdura como un eco de la danza cósmica en la que nos encontramos. Nos invita a explorar las fronteras de nuestro entendimiento, a reflexionar sobre los límites de la realidad y a abrazar la idea de que nuestra conciencia desempeña un papel vital en el desarrollo de la narrativa del cosmos. En esta exploración compartida, tendemos puentes entre la ciencia y la filosofía, fomentando un diálogo que amplía los límites de nuestra percepción. Aunque las pruebas concluyentes sigan siendo esquivas, el mero acto de contemplar el principio entrópico participativo enriquece nuestro viaje, dejándonos con una sensación de asombro e interconexión que trasciende los límites de nuestras perspectivas individuales. Cuando se trata de entender la realidad, la conciencia, la mente, y básicamente todo. Apenas hemos arañado la superficie. Considera la naturaleza misma de la realidad. Percibimos un mundo objetivo y externo, o nuestra realidad está moldeada por los filtros de nuestra conciencia. ¿Es posible que el universo exista tal y como lo percibimos? ¿O alberga dimensiones y facetas ocultas más allá de nuestros sentidos? Estas preguntas tiran del tejido de nuestro entendimiento y nos llevan a preguntarnos si lo que percibimos es la totalidad de lo que existe. Yendo más allá, nos encontramos con la intrincada relación entre la conciencia y la materia. ¿Surge la conciencia de las complejas interacciones de las neuronas de nuestro cerebro? ¿O es posible que la conciencia no se limite a nuestro cuerpo físico? ¿Existe una conexión más profunda entre el observador y lo observado, que sugiere que nuestra conciencia influye en el mundo que nos rodea? El reino de la mecánica cuántica añade otra capa de intriga: los fenómenos cuánticos desafían nuestra comprensión clásica de la causa y el efecto. ¿Es posible que el mero acto de observación convierta las probabilidades en resultados concretos? ¿Podría la propia conciencia estar entrelazada con estos misterios cuánticos, dando forma al tejido mismo de la realidad? Al profundizar en la naturaleza del tiempo, nos preguntamos por su verdadera esencia. ¿Es el tiempo una constante objetiva, o se curva y deforma en respuesta a nuestra percepción y experiencia? ¿Podrían el pasado,
el presente y el futuro estar interconectados de formas que desafían nuestra comprensión lineal? Estas preguntas nos invitan a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia temporal. Responder a las intrincadas cuestiones que rodean la realidad, la conciencia y los misterios de la mente requiere una exploración matizada que se nutre de la sabiduría de la filosofía, los conocimientos de la ciencia y la naturaleza contemplativa de la investigación humana. En primer lugar, para descifrar la naturaleza de la realidad, debemos contemplar la distinción entre un mundo objetivo y externo y el ámbito de la percepción. Perspectivas filosóficas como el idealismo sugieren que la realidad es un producto de la conciencia, lo que implica que lo que percibimos da forma a nuestra realidad. Científicamente, los avances de la neurociencia y la psicología permiten comprender cómo se construyen nuestras percepciones en el cerebro. Sin embargo, conciliar estos puntos de vista sigue siendo un reto. Un enfoque global podría implicar el estudio de la naturaleza de la percepción, la exploración de los límites de nuestros sentidos y la comprensión de cómo nuestras experiencias subjetivas contribuyen colectivamente a nuestra comprensión de la realidad. El origen de la conciencia sigue siendo un enigma filosófico y científico. La neurociencia se esfuerza por descifrar cómo los procesos cerebrales dan lugar a la conciencia, explorando la interacción de las redes neuronales y las interacciones bioquímicas. Por otro lado, las teorías de la conciencia, como el panpsiquismo, proponen que la conciencia es una propiedad inherente a toda la materia, lo que sugiere que no se limita únicamente al cerebro. Desde el punto de vista científico, comprender las bases neuronales de la conciencia a través de imágenes cerebrales y modelos neuronales proporciona valiosos conocimientos. Además, la exploración de estados alterados de conciencia, como la meditación o las experiencias psicodélicas, ofrece perspectivas únicas. Abordar cuestiones sobre la influencia de la conciencia en los fenómenos cuánticos implica un pensamiento interdisciplinar. El papel de la observación en el colapso de las probabilidades cuánticas sigue siendo un tema de debate. Los experimentos cuánticos que incluyen el famoso experimento de la doble rendija arrojan luz sobre el comportamiento de las partículas cuando son observadas y cuando no lo son. La investigación en mecánica cuántica, física experimental y teoría de la información cuántica permite comprender la naturaleza de las interacciones cuánticas y su posible relación con la conciencia. Desde el punto de vista filosófico, la naturaleza del tiempo como constante objetiva o experiencia subjetiva sigue siendo una cuestión abierta. Los físicos exploran teorías como la teoría de la relatividad de Einstein, que sugiere que la dilatación del tiempo se produce en función de la velocidad y la gravedad. Unir la relatividad con la mecánica cuántica a través de teorías como la gravedad cuántica podría proporcionar una comprensión más completa. El estudio de la percepción del tiempo a través de la psicología y la neurociencia desvela cómo nuestras mentes procesan las experiencias temporales y el potencial de dilatación subjetiva del tiempo en diversas situaciones. ¿Sigue evolucionando la humanidad? Sí, por supuesto. Todo evoluciona. En esos raros y fugaces momentos en que dejamos a un lado nuestros prejuicios, vemos la naturaleza tal como es. Así es como aprendemos lo divino. Así es como nos encontramos con la gran conciencia del universo. Los nombres y atributos que proyectamos sobre este fenómeno no hacen sino subrayar nuestra ignorancia. Al fin y al cabo, la fuerza que hay detrás de la naturaleza es insondable. La conciencia de la naturaleza va más allá de las palabras. El universo es un lugar extraño y divertido. Solo tenemos que seguir explorando y seguir preguntándonos, porque este viaje cósmico es una experiencia realmente única y emocionante. Si el contenido te inspira, dale like y suscríbete para más.